Muy buenos días para todos. Muchas gracias por estar acá. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias a todos por estar en este espacio, un espacio que consideramos muy importante en este momento para todos con este tema de la vacunación. La institución pues ha puesto este espacio con el apoyo del doctor Camilo Rendón, que muchos de ustedes pues ya lo conocen. Él es especialista en medicina crítica y cuidados intensivos, como ustedes lo ven ahí, y es nuestro líder en este momento en las unidades de UCI y UCI. Él va a estar con nosotros. La idea de este espacio, el gran objetivo que ustedes vieron que se programó de una manera pues como muy rápida, es que despejemos todas las dudas. Sabemos que hay muchas dudas, nosotros mismos, nuestras familias, y nosotros por ser empleados de una institución de salud es muy importante que tenemos información de buena fuente, porque ustedes saben la cantidad de información que se está generando por redes que confunde mucho a la gente. Entonces, la idea de este espacio es que después de escuchar la exposición del doctor Camilo, tengamos un espacio también de preguntas, las pueden hacer por chat. Yo voy a estar aquí pendiente también. Ahora miramos con el doctor Camilo. Yo diría que después de la presentación se podría abrir ese panel y que podamos compartir, que tengan los micrófonos cerrados. Se los pedimos para que no tengamos dificultades técnicas. Luis, cerramos entonces los micrófonos y le damos la bienvenida al doctor Camilo. Muy buenos días, doctor, y muchas gracias por estar acá. Hola, buenos días a todos. Nada, como lo mencionaba ahorita, la idea es hacer una presentación corta, trataré que no sea más de 10-15 minutos, como para hablarles de vacunas, de cómo funcionan, cuáles son los tipos de vacunas que hay, qué vacunas se consiguieron en el medio, pues aquí en Colombia, para poder trabajar con todo el personal de salud y con toda la población en general. Y al final lo más importante es que resolvamos dudas. Hay muchas personas que todavía están inquietas y no saben si se van a vacunar o no, o incluso los que ya están seguros de vacunarse, pues lo hacemos más como por convicción y porque confiamos en el desarrollo. Entonces la idea es que sepamos un poquito de cómo funcionan estas vacunas. Entonces el primer miedo grandotote que hay un montón de cosas, nos van a insertar un chip, va a cambiar el ADN de nosotros, hay reacciones alérgicas, nos van a convertir, vamos a tener eventos adversos, cualquier cosa de eso, y la idea es poder dar un poquito de tranquilidad. Lo primero es cómo funciona la inmunidad. Las vacunas funcionan a partir de la inmunidad que generamos en el organismo. Todos los patógenos que existen, bien sean virus, bacterias o cualquier otro patógeno cualquiera, cada uno tiene un antígeno, tiene una partecita que es la que reconoce nuestro organismo
y nuestro organismo genera unos anticuerpos, y con esos anticuerpos es con los que nos defendemos. Por eso es que los niños en los colegios pues se enferman a cada instante, en las guarderías les da gripa, les da diarrea y obviamente se la pegan a muchos adultos, pero es mucho más común en ellos porque apenas están generando defensas. Por eso es que cuando ya somos adultos y estamos en comunidad, pues no nos vuelven a dar esos episodios tan frecuentes y tan seguidos de diarreas y de gripas, porque ya hemos generado defensas para esos microorganismos que en la infancia eran nuevos. Y en muchas ocasiones no siempre necesitamos infectarnos con cada virus o con cada bacteria, sino que con la primera nosotros generamos unos anticuerpos que pueden atacar ese primer patógeno y los otros que sean muy parecidos, por ejemplo los de la gripa. Hay muchos virus y al menos cada anticuerpo pues, puede atacar un grupo pequeño de virus diferentes. ¿Cómo funciona esto? Nada, las vacunas no incorporan un virus completo, o al menos no en todas las ocasiones. Lo importante del virus, de la vacuna, es que la vacuna sea capaz de generar un antígeno, y ese antígeno es el que va a activar en nuestro cuerpo la producción de anticuerpos. Así es como funcionaban las vacunas hasta hoy en día, tratando de presentar un antígeno, pero con las últimas que hay, ya tenemos unas de RNA mensajero, que ya sí más o menos les explico cómo funcionan, no llevan el antígeno, pero hacen que se produzca ese antígeno. Y cuando hacemos estos anticuerpos, hay unas células de memoria que nos sirven para defendernos en infecciones futuras, y esa memoria depende de cada anticuerpo y depende de cada microorganismo que nos ataque. Hay células de memoria que sirven para toda la vida y hay células de memoria para otras infecciones que nos sirven nada más por periodos cortos, como el de la influenza, que toca vacunarse cada año, aunque eso es más por la variación genética de los virus, y otras como el tétanos, que son periodos más amplios. Y lo último de las vacunas es que hay un término que se llama inmunidad de rebaño. ¿En qué consiste eso? Si hay una persona que está infectada, como este puntico rojo, y como en el caso del coronavirus es capaz de infectar a 2 o 3 personas, pues esos 3 de contacto que están más cercanos son los primeros que se van a infectar, mientras que yo adquiero una inmunidad que es más o menos débil. Cada vez que nos enfermamos o cuando nos enfermamos, en este caso de coronavirus, entre más suave sea la enfermedad, más débiles van a ser nuestros anticuerpos. Cuando más grave es la enfermedad, por ejemplo, los pacientes de UCI, se supone que hacen anticuerpos más fuertes para una futura infección. Luego estos 3 que se infectaron van a infectar cada uno de otros 3 y así paulatinamente vamos a infectar una gran cantidad de la población, mientras que cuando tenemos una comunidad que está vacunada, este virus no es capaz de transmitirse a quienes ya tienen esos anticuerpos, a quienes lo generaron a través de una vacuna. Esa vacuna genera anticuerpos que son mucho más potentes que los que deja una enfermedad por coronavirus o en general de todas las vacunas, y de esa manera solamente va a poder infectar poquitica población, y es lo que va a representar, son 2 cosas grandes. Uno es a nivel epidemiológico, a nivel de salud pública, y después nuestros hospitales no se van a saturar. Y lo segundo es que posiblemente el virus no tenga tanta capacidad de replicarse, de mutar, y que las infecciones no sean tan graves, sobre todo en aquellos que ya fueron vacunados, porque sí les puede dar la enfermedad cuando se vacunan, pero esta enfermedad no va a ser tan grave. ¿Por qué? Porque ya las células de memoria han logrado atacar o combatir una gran cantidad de este virus. ¿Qué tipo de vacunas tenemos en este momento en el mundo? No para coronavirus, sino para todos los tipos de vacunas. El primero son unas que utilizan el virus completico. Y ese virus que es completo, el ejemplo que tenemos son los virus atenuados, o sea, el mismo virus completico, solo que le quitan la virulencia, le quitan como el poder de ser tan infectantes, y ejemplos de eso son la del sarampión, la varicela o la varicela zoster. Es un virus completico, atenuado, y con eso el organismo puede generar anticuerpos contra estos antígenos que son los que traen la superficie. Generalmente estos nunca se utilizan en pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo los de VIH, porque como son virus atenuados igual pueden producir enfermedad, y de hecho como el coronavirus todavía no tiene un tratamiento, nunca se ha ensayado una vacuna que sea de este tipo, que sea con virus atenuados. Distinto a la otra parte que utiliza un virus completo y son virus inactivados. De estas sí hay varias vacunas de coronavirus que se están trabajando. Los ejemplos típicos y que se utilizan hace muchísimos años son los de polio y los de la gripa.
son virus que están inactivados a través de procesos enzimáticos o a través de radiación con productos químicos, y lo que hacen es que es un virus malo que no tiene ninguna capacidad de producir enfermedad, pero que todavía conserva los antígenos, y esos son los que van a generar anticuerpos en nuestro organismo. El tercer grupo son los virus que utilizan, o bacterias que utilizan un transportador, y estos son vectores víricos. ¿Qué significa eso? Yo cojo un virus que no produce una enfermedad tan grave o que no produce enfermedad en nosotros, por ejemplo, coger el virus de la gripa en gorilas, y este virus cargarlo con el DNA de un virus de coronavirus, de modo que no produzca la enfermedad, sino que solamente produzca los antígenos. Van a escuchar que repito esa palabra 50 veces, porque en eso es que se basa la parte inmune de las vacunas. Entonces, yo cojo un virus o bacteria que no le hace daño a los humanos, le pongo el DNA de un virus de coronavirus o el que yo quiero vacunar para que produzca solamente antígenos. Lo introduzco en el organismo y de esa manera se generan las defensas. Vectores víricos, el más común y el más reciente es el del ébola, con el que se empezó a trabajar. Y esa es una de las razones para que se haya desarrollado tan rápido esta vacuna de coronavirus, que ya se vino trabajando desde hace muchos años y ya teníamos muchos ensayos con este tipo de vacunas. Entonces eso nos ha facilitado acelerar este desarrollo. Después de esto vienen otros que ya no utilizan la bacteria o el virus completo, simplemente utilizan los antígenos, o sea, cogen partecitas, y lo que hacen es tomar una bacteria o un virus del que se quiere vacunar, en este caso coronavirus, lo fragmentan, lo vuelven en pedacitos, toman solamente los antígenos, esos antígenos los cultivan y cuando crecen suficientes los inoculan dentro del organismo. Y al inyectar solamente los antígenos, pues el cuerpo cree que tiene una infección y va a generar los anticuerpos contra esta supuesta enfermedad, y de esa manera generamos inmunidad. Ejemplo de eso es la DPT. Y por último, existen unos medicamentos para cáncer que es poco común, son hechos de DNA, y lo más común, esta sí es la que más me interesa porque es lo nuevo que hay, esta es lo único que apareció la primera vez en la historia que utilizamos este tipo de vacunas, y son vacunas de RNA mensajero. ¿Qué es lo que hacen? Es el mismo proceso que veíamos anteriormente, solo que ya no lo inyectamos en un vector, ya no lo ponemos dentro de un virus que meten al organismo, sino que introducen en nuestro cuerpo directamente el RNA mensajero. ¿Qué es el RNA mensajero? Es una cintilla que trae las instrucciones, que trae la receta para construir estos antígenos, para construir lo que está alrededor de ese virus, que es lo que detecta nuestro organismo. Esa receta la inyectan en nuestro cuerpo y nuestras células del lugar donde se hizo la inyección, esas células van a leer la receta y las va a poner a producir, o sea, nuestro mismo organismo es el que va a producir estos antígenos. Y una vez se expresen, entonces vamos a desarrollar la inmunidad. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a defendernos a futuro contra el coronavirus. Esos son los 4 tipos grandes de vacunas que hay y con los que se está trabajando ahorita. ¿Qué hacen estas vacunas? Entonces, eso es lo que hacen estas últimas vacunas de RNA. Solamente es una lectura, es una cadenita de RNA. Recuerden que nosotros tenemos es DNA como base de nuestras células, y el DNA nuestro es que se produce RNA mensajero. ¿Qué estamos haciendo aquí? Nos ahorramos ese paso, nos ponen a leer un RNA mensajero y nuestras células sacan esos antígenos para que sean identificados por nuestro sistema inmune y que podamos tener defensas en el futuro. Después de todo ese enredo, de más o menos cómo funcionan y qué es lo que hacemos de inmunidad, y para que sepan, pues eso se viene trabajando hace muchos años, era la idea de mostrar las anteriores diapositivas, es que sepamos que de verdad eso está funcionando. ¿Qué tanto sabemos que funciona? Sí, es cierto, llevamos poco tiempo con esto, pero por ejemplo esta vacuna, la de Pfizer, que es de pronto la primera que salió y con la que más se ha trabajado, esta es una gráfica que nos ayuda a entender de las personas que no se vacunaron, los que están aquí en amarillo, qué tanto se siguieron infectando en el tiempo, y los que sí se vacunaron, qué tanto se infectaron en el tiempo hasta las 16 semanas, 4 meses. Esta es la diferencia de infección en esos dos grupos, el grupo que no se vacunó y el grupo que sí se vacunó. O sea, evidentemente vemos que sí protege. ¿Protege a largo plazo?
no lo sabemos. Eso sí no es lo que tenemos claro, no sabemos cuánto tiempo nos va a proteger, pero sí sabemos que hubo una disminución importante, de menos del 0.5% al 2,5%. Parecen números chiquitos, pero en realidad eso es lo que permite que nosotros podamos estar con menos números de enfermos y que quienes enfermen sean menos graves. ¿Cómo se han desarrollado estas vacunas en el mundo? Pues más o menos, hasta hace unos 3 días había unas 170 vacunas en desarrollo. Y ese desarrollo implica que tienen que pasar por varias fases, 1, 2, 3, que se autoricen, que se aprueben, hay algunas que se abandonan. Esas fases, fase 1 es que se ensaya en personas sanas para ver que no haya efectos adversos. En fase 2 ya se incrementa el grupo poblacional para saber que se puede utilizar en varios grupos de personas. Y en fase 3 se utilizan estudios muy grandes con muchas personas con diferentes enfermedades para ver qué les puede servir y seguimos viendo siempre la seguridad de esos pacientes. ¿Qué vacunas hay en este momentico? Esos son más o menos las 9, les voy a presentar otras 2 más vacunas que tenemos en el mundo, donde se han autorizado hasta ahorita, donde se han autorizado, no, donde se han implementado, donde se van a trabajar. Y empezamos con la que primero llegó aquí a Colombia, que es la de Pfizer, la de BioNTech. Está para aplicarse en unos 63 países. Esta debe tener ultracongeladores y esta es la que nos mencionan que debe tener hasta menos 70 grados y tiene un porcentaje de efectividad del 95% y hasta el 94% en las personas mayores de 70 años. Esa es la primerita que nos llegó. Y la otra que es muy parecida es la de Moderna, que también necesita ultracongeladores, solo que no a menos 70, sino más o menos menos 20, menos 30, y tiene un porcentaje de efectividad muy similar, 94.5. Después de esta, viene una que es diferente. Las 2 primeras son de tipo RNA. Esa última tecnología que les mencioné ahora, solamente la tienen hasta el momento estas 2, la de Pfizer y la de Moderna. La de Oxford, que es la de AstraZeneca, funciona con vectores víricos, como se los mencionaba antes, como se utilizó antes con el ébola. Por eso desarrollaron también rápidamente esta vacuna. Ellos lo que hacen es que utilizan un virus distinto, que es de los gorilas, y le introducen el gen del coronavirus y de esa manera producimos los anticuerpos. La efectividad de esta vacuna es más o menos del 82.4% y al igual que las 2 anteriores necesitan 2 dosis, pero estas deben ser separadas más o menos 12 semanas. Muy similar a esta y trabajaron juntos, que es una de las cosas importantes por las cuales las vacunas se desarrollaron rápido. Estas 2 empresas trabajaron juntas, la de Oxford junto con la de Rusia, y sacaron la Sputnik, que tiene más o menos un 92% de efectividad, funciona también con vectores virales, y estos, recuerden que a diferencia de los otros, necesitan solamente congelación o refrigeración. Las únicas que necesitan ultracongelación son las de Pfizer y las de Moderna. Y aquí al final vienen las vacunas que son las que van a aparecer en rojo, principalmente han sido de China, que son la de Sinopharm, que es de Beijing, la de Sinovac, que también es en China, y la de Sinopharm Wuhan, que todas ellas son hechas a partir de partículas virales. O sea, lo que hacen es coger virus que son inactivados, y estos virus inactivados son los que van a generar la inmunidad. Más o menos 80%, 50%, que es la de Sinovac, y esta otra más o menos 80%. Y por último, las que más han estado como trabajando ahorita al final, han sido una que está en India, no se sabe todavía el porcentaje de efectividad, y la de Johnson & Johnson, que tiene problemas en cuanto a definir qué tan efectiva es, al parecer 72% en Europa y Estados Unidos, 66% en Latinoamérica y 57% en África. Al parecer, este déficit de lo que está sirviendo en esta vacuna es por la cepa africana, pero es como lo que apenas se está estudiando. Y nos quedan otras 2, que son Novavax, que es producida en Estados Unidos, casi el 90% de efectividad, y CanSino, que es otra china, que está más o menos en el 65%. Eso es todo lo que hay de vacunas en el momento. ¿Es muy poquito y no sabemos nada? Sí y no, es muy poquito. Llevamos 2 meses, casi 3 meses en vacunación a nivel mundial, pero hasta el momento se han impuesto más o menos unos 197 millones de dosis en el mundo, y los efectos adversos de esas 198 millones de dosis han sido muy poquitas, menos del 0.01% de complicaciones, y la mayoría han sido leves.
Esta es la forma como se ha ido vacunando en el mundo. Los grandes vacunadores han sido Estados Unidos, Reino Unido, Israel y Emiratos Árabes Unidos. Y este es el porcentaje con el que van, y voy a señalar solamente 3 cosas. Colombia, pues aquí está abajo, apenas empezamos, solamente hemos empezado con un porcentaje de la primera dosis. Israel es un grupo muy grande y este es el que todo el mundo está mirando ahora, porque ellos han logrado vacunar al 80% de la población. De ese 80, el 48, casi el 50% de la población ya completó las 2 dosis y más o menos un 35% tiene al menos una primera dosis. Y estos estudios son muy interesantes porque ellos han sacado 2 publicaciones grandes en 2 revistas grandes a nivel mundial de medicina que muestran cómo disminuyó la cantidad de infectados por día cuando ellos venían en un pico muy alto. Además de eso, disminuyó la severidad, disminuyeron los síntomas y además ya analizaron un subgrupo que fue el de personal de salud que trabaja en los hospitales, en uno de los hospitales más grandes que hay en Israel. Y demostró exactamente lo mismo. Sí hay contagios, en el personal de la salud no baja tanto la cantidad de contagios como baja en la población general, pero eso posiblemente tiene que ver porque estamos más expuestos a contagiarnos con pacientes infectados. Lo que sí disminuyó claramente fueron los síntomas y la severidad de esa enfermedad. Los otros 2 grupos grandes son Reino Unido. Miren, Israel tiene casi 7, un poquito más de 7 millones de dosis impartidas para una población que es de casi 9 millones de personas. La tienen el 80%, llevan más o menos 6 millones de personas vacunadas. Reino Unido ha puesto 17 millones de dosis y tienen un 25% de su población vacunada apenas. A eso nos muestra que no estamos tan lejos. Y Estados Unidos, que es el que más ha utilizado, tiene casi 60 millones de dosis puestas y ellos no han cubierto sino el 12% de la población. ¿Qué nos toca? Con calma, esperar que pronto va a ir llegando para todos. Esta es la vacunación en Colombia hasta hace 2 días. Se habían puesto 33.000 dosis y al día de ayer, o sea, en solo 24 horas de diferencia, se aumentaron otras 6.000 dosis más o menos. Al día de ayer a las 4 de la tarde había casi 40.000 dosis aplicadas. En Colombia, ¿qué tenemos? Pues dijeron que íbamos a empezar el 20 de febrero, empezamos 2 días antes. Se consiguieron unas 20 millones de vacunas que daban para unos 10 millones de colombianos a través de convenios internacionales y otros 42 millones de dosis que se consiguieron por negociaciones bilaterales. ¿Qué es eso? Que yo negocio directamente con las empresas y entre los dos, Colombia y la empresa, compran las vacunas. De esa manera se compraron otras 65 millones de dosis para tener en total más o menos cubierto el 70% de la población colombiana, unos 35 millones de colombianos. ¿Qué vacunas hay hasta el momento negociadas en Colombia? Estas de acá. Pfizer, que son las primeras que llegaron, AstraZeneca, que van a llegar, Janssen, que es la de Johnson & Johnson, Moderna y Sinovac, que es la china. Y si no estoy mal, ahorita están negociando una nueva, que es la de Novavax, y estamos pendientes de la de Sputnik. Pero hasta el momento, esto es lo que tienen publicado en la página del Instituto Nacional de Salud, que son el tipo de vacunas que vamos a tener. En esto no voy a hacer énfasis, esto ya lo conocemos bastante, simplemente es para recordar, todo el personal de salud debe estar registrado en el RETUS para que pueda estar asignada su vacunación y deben verificar en mi vacuna la etapa en la que están y luego aparecerán las fechas para vacunarse. Y como contraindicaciones grandes, pues para la vacuna lo importante es que hay contraindicaciones, quienes no se pueden vacunar, los que hayan tenido COVID y aún no se recuperen, para esto se ha determinado que sea 90 días de la exposición al COVID. Antes de los 90 días de tener COVID no se recomienda vacunar a las personas. Las personas con inmunosupresión, los que tienen VIH, quienes tengan VIH, pues necesitan por lo menos una evaluación de su especialista para ver que su sistema inmune esté adecuado, que tenga buena respuesta al tratamiento y eventualmente se podrían vacunar. Los que tengan antecedentes de alergia grave, los que hayan hecho reacciones anafilácticas, no es que no se puedan vacunar, sino que requieren también una asesoría de un especialista y estar muy bien vigilados en el servicio de urgencias cuando sea aplicada la vacuna. No haber recibido transfusiones sanguíneas en los 3 meses previos a la vacunación ni tratamientos con plasma o hemoderivados, que son algunas de las investigaciones que se habían hecho, que no tengan síntomas actuales y
que no hayan recibido la vacuna de la influenza por lo menos en los últimos 30 días. Esas son las personas que no se pueden vacunar, además de lo que ya es conocido, que son las embarazadas y los menores de 16 años. En resumen, como les dije, más o menos eso es lo que tenemos de vacunas en Colombia, y la idea es que podamos resolver las dudas que tengan con respecto a la vacunación y que estemos un poco más tranquilos de qué es lo que podemos hacer en este momento para vacunarnos. Muchas gracias, Doc. Aquí ya hay unas preguntas. Claudia Huertas pregunta, quisiera saber si ya sabemos cómo va a ser el procedimiento en el INDEC y cuál será la vacuna. Camilo, si quieres yo contesto esa pregunta. Sabemos que nosotros nos van a vacunar el Hospital General, pero no sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde. En el transcurso de esta semana, específicamente, pues nos dieron la semana pasada la información que hoy se contactaba nuevamente con nosotros para aclararnos, pero sí sabemos que nos va a apadrinar el Hospital General. No se sabe cuál es la vacuna. Tan pronto tengamos información, les vamos a estar contando. Con respecto a la vacuna, de cuál es la que nos toca, no se sabe. O sea, hasta el momento es fácil porque solamente ha llegado una, pero cuando lleguen todo el resto de vacunas, la aplicación va a ser aleatoria. Nos puede tocar cualquiera de las vacunas que lleguen a Colombia que les haya presentado, porque se van a repartir aleatoriamente dentro de la ciudad. Lo que sí es posible es que los lugares más alejados tengan las vacunas que no necesiten ultracongelador y que ojalá sean de una sola dosis, como la de Johnson. Entonces, eso es como lo que se hace hasta el momentico. Pero una vez estemos con todos los biológicos disponibles, depende del azar cuál sea la que nos toque. Otra pregunta, Doc. ¿Afecta la inmunidad de rebaño si no se logra una vacunación masiva en poco tiempo? Sí. O sea, si entre más nos demoremos en llegar al 70% de la población vacunada, no vamos a lograr bajar rápidamente esa tasa de infección. Y lo que más afecta, como les dije ahora, son los servicios públicos, que nosotros tengamos los hospitales colapsados por eso. Lo que sí se ha demostrado, por ejemplo, Israel, que es el grupo grande de vacunados, es que cuando ellos llegaron más o menos al 50% de la población vacunada, que es lo que tienen ahora, lograron demostrar que había disminuido más o menos un 30% la población que se infectaba en el país. Y dentro del personal de salud, más o menos bajó el 40% de la severidad de los síntomas. Entonces, sí, entre más nos demoremos, obviamente, en llegar a ese 70%, más difícil va a ser volver otra vez o intentar volver a esa nueva normalidad. Ahorita en Israel se están empezando a abrir sitios apenas con esa gran cantidad de vacunación que tuvieron. La diferencia de Israel con nosotros es que en Israel es obligatorio vacunarse, para nosotros no es obligatorio. Muy relacionado con eso, doctor Linochoa pregunta, si alguien decide no vacunarse en este momento y cambia luego de opinión, ¿cómo es el mecanismo para acceder a ella? Pero hasta el momentico los mecanismos no han sido establecidos de cómo se va a volver a vacunar, pues cómo se va a volver a programar para la vacunación. Entonces, ¿qué es lo primero? Esta semana nos enviaron una encuesta para diligenciar, que es la intención de vacunarse. Hay personas que no quieren, quienes no quieran, y sea de pronto por temores o algo, nada, aquí está el instituto, estamos todos para poder resolver las dudas, buscamos la manera de reunirnos y tratar de resolver las dudas más allá de esta reunión. Pero quien está realmente convencido de que no se quiere vacunar y no lo va a hacer, no hay ningún problema. Lo primero es informar a través de esa encuesta para que el instituto pueda enviar los resultados a la dirección seccional y decirles a esas personas no se van a vacunar, simplemente para que no los programen. Pero una vez enviamos nosotros el reporte, es la dirección seccional la que se encarga de hacer el seguimiento. Y a medida que vayamos teniendo más vacunas, ellos van quedando más rezagados en la lista de vacunación, pero a medida que ya tengamos suficientes vacunas, el Instituto Nacional de Salud y las direcciones seccionales van a encargar de volver a contactarlos y decirles que si quieren vacunarse porque tienen disponibilidad de vacunar personas y se reprograman. Pero no hay definido un proceso en el cual se va a
Lo que sí está completamente seguro es que quien decida no vacunarse ahorita puede cambiar de opinión luego y vacunarse a final de año, vacunarse en cualquier otro momento, pero no hay un proceso establecido. Muy bien, Luisa Fernanda Rueda dice, ¿es verdad que se tiene derecho a elegir la marca de la vacuna? Había escuchado eso, creo que ya más o menos se respondió. No hay derecho a escoger la vacuna, es la que nos toque en el puesto que nos asignen. Ok, María Clara Londoño, ¿qué puedo hacer si aún no aparezco priorizada y ya me postulé hace 2 semanas? Ese es un gran problema que hay ahorita, muchas instituciones lo tienen, muchas personas no aparecen todavía en mi vacuna, todavía ni siquiera no programados, sino pues todavía priorizados en cuál etapa están. Esas personas cuando pertenecen al sector salud, su empleador es el que ha sido encargado de enviar la notificación a la dirección seccional, pero hasta ahí llega la labor de cada institución y todas las instituciones están en eso, constantemente informando a la dirección seccional de esta persona falta, esta persona falta, esta persona falta. Y la dirección seccional es la que se debe encargar de reprogramarlos. ¿Y qué podemos hacer individualmente? A través de la página de Mi Vacuna, solicitar que se reclasifiquen y estar pendiente hasta que lo vuelvan a hacer. Eso es algo que ya se sabe que hay un lío, ya a nivel de ciudad y de departamento conocen acerca de esa dificultad y hasta el momento no se ha instaurado un mecanismo nuevo por el cual se puedan reasignar. Simplemente que las instituciones volvieran a hacer pues como la solicitud y es lo que ha estado haciendo todo el mundo, que se refuerce quiénes son los que faltan de ese personal en salud. También habíamos solicitado que todos aquellos que tengan problemas manden un correo a Diego Cardona, a Alejandro Zuluaga y a Alejandra Palacio, para nosotros también ir teniendo, irlos acompañando hasta con lo que sea pertinente. Sí. Hay otra cosa para recordar con esto de las etapas y es que cuando se programó inicialmente, en la primera etapa iba a estar solamente la línea 1, o sea, los que están directamente atendiendo pacientes COVID. O sea, no es el que yo alguna vez veo un paciente COVID o a veces me toca entrar a ver COVID pues porque lo tengo que ver. No, o sea, los niveles de cuidados intensivos, los servicios de urgencias y los pisos exclusivos de hospitalización COVID. Esa era la primera línea inicialmente. ¿Qué pasa? Que no podemos vacunarlo a todos a la vez, pues por el riesgo que existe de reacciones adversas y tener un grupo grande que esté incapacitado por eso. Por eso se han ido adelantando otros que no son exactamente esa primera línea y por eso se han vacunado algunos cirujanos, algunos radiólogos, que no es la idea. Si no aparezco todavía y soy de primera línea, o sea, soy el que está viendo pacientes COVID todos los días, esos son los que se van a priorizar antes del resto. Los que no aparecen directamente en eso, sino que son intramurales, pero no siempre tienen que ver con paciente COVID, los van a programar, pero a esos sí es lo que ya hasta ahorita no los han reprogramado tanto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo esté en línea 1 y ya aparezca, no quiere decir que ya me van a llamar. Puede que yo sea de los últimos que me dejen, porque no soy terapeuta, no soy enfermera que está trabajando directamente con paciente COVID todos los días. Entonces, también el ministerio está un poquitico relajado con eso y es porque están priorizando dentro de ese grupo realmente quiénes son los que van a estar ahí. Muy bien, el doctor César Franco dice, gracias Camilo, excelente presentación. De las 5 instituciones de la ciudad que están vacunando, todas están inmunizando a su personal, lógico, pero deberían vacunar al personal más expuesto. Se ven publicaciones de personal de salud no en primera línea. ¿Eso cómo lo han manejado desde grupos como ustedes, los intensivistas? Esto me supone algo de inequidad. Sí, este fin de semana en redes sociales fue la queja grande de todo eso. Para acabar de ajustar, pues todo el mundo pone su fotico en las redes y es incómodo. Entonces, para nuestras enfermeras y las terapeutas que no han sido todavía programadas, incluso pasa dentro de las mismas instituciones, dentro de esas 5 instituciones, hay todavía personal que es de primera línea y no está vacunada y hay otro personal que no es de primera línea y ya lo citaron. Problemas con eso son directamente problemas relacionados con las direcciones seccionales de salud y con el Instituto Nacional. Ellos son los que mandan las listas. Por ejemplo, en Bolivariana, que es donde estoy trabajando también, esas son las cosas que sucedió. Por más que fuéramos de primera línea, la institución, que es cierto, primero se van a vacunar los de las instituciones que van a vacunar, pero ni siquiera, por ejemplo, allá estaba programado todo el personal al inicio, todos los de primera línea, empezaron a programar otros.
eso no depende de la institución. Cada institución vacunadora no es la que escoge a quién va a vacunar. A la institución le llega un listado que viene de la dirección seccional y le dice, estos son los que van a vacunar. ¿Qué pasará con nosotros? Nosotros estamos aquí en el neurológico a través del Hospital General. Una vez el general vacune ese personal, a ellos les va a llegar la lista de a quiénes son los que van a llamar del neurológico. No es lo que el neurológico les pase a ellos o lo que ellos vayan escogiendo primero para vacunar. Es una lista que llega a través de la dirección seccional. ¿Qué hemos hecho para eso? Nada, quejas a la dirección, uno ponerme porque están vacunando residentes, no sé, por decir cualquier cosa, de dermatología, que ahora están viendo pacientes COVID todos los días, que les tocó ir a ver uno, sí, es cierto, pero tenemos terapeutas que trabajan con la vía aérea de un paciente COVID todos los días. Entonces ya se hizo la solicitud para que lo reprogramen, pero es cuestión de orden nacional lo que envían los listados. Daniel Vieda dice, ¿hay alguna contraindicación o advertencia para las personas con antecedentes alérgicos, dependiendo de la marca de la vacuna? Dependiendo de la marca, no, para cualquiera de las vacunas. Entre más grave sea su alergia, es más delicado. No es que esté contraindicado, ¿sí? Lo que requiere es una asesoría. ¿Cuál es el primer nivel o riesgo de esos pacientes? Los pacientes asmáticos. A ver, si yo tengo un asma pero nunca ha sido grave, no hay tanto riesgo. Si yo he sido asmático pero me han ingresado a cuidados intensivos, debo tener un poquitico más de cuidado. Si yo he hecho alergias a medicamentos y mis alergias son graves, tipo angiedema, o sea, se me ha cerrado la vía aérea por una reacción a un medicamento, estos pacientes deben consultar a su médico tratante, bien sea el neumólogo, el internista, el alergólogo, para ver qué tanto riesgo tienen de vacunarse. Y obviamente cuando se van a vacunar deben dar esa información para que en el centro donde lo tengan programado, pues estén preparados para eso, y hasta el momentico todos los centros de vacunación deben estar adjuntos a un servicio de urgencias que pueda atender cualquier complicación que ocurra con la vacuna. Claudia Huertas pregunta, ¿afecta si el grupo familiar tiene diferentes tipos de vacunas? Yo supondría que con las efectividades similares no hay problema y la temporalidad tampoco afecta mucho, es decir, si quedamos en etapas diferentes, pues afectaría. Si quedan en etapas diferentes, afecta ese tipo de inmunidad de rebaño a nivel del núcleo familiar. ¿Qué quiere decir? Pues si yo vivo en una casa con 6 personas y de las 6 solamente me he vacunado yo, pues obviamente el resto sigue teniendo un riesgo importante. Y cabe recordar que estar vacunado no implica que yo no pueda ser portador o que no pueda contagiar a los demás. Entonces, así yo esté vacunado no quiere decir que ya puedo visitar a mi abuelita tranquilamente todos los días. Lo importante es que la abuelita esté vacunada. Entonces, esa es la primera. En cuanto a diferentes etapas, quiere decir que no todo el mundo va a estar vacunado a la vez. Y con que sean diferentes vacunas, afecta es a la persona que se vacunó, porque ahí mostraba yo los porcentajes. La mayoría están entre el 80 y el 70%, excepto una de las chinas, pues, que está alrededor del 50%. Y con respecto a eso, la Organización Mundial de la Salud lo que ha dicho es que las vacunas idealmente deberían ser por encima del 70%, pero pueden ser aprobadas solamente con el 50%. Entonces, ¿eso va a afectar? Sí, pues es una vacuna que no es tan eficiente en proteger contra la enfermedad, pero que sean diferentes vacunas y que por eso entonces me vaya a ir peor. No tiene nada que ver. La idea es que todos vamos a estar vacunados con cualquiera de las vacunas que tengamos. Muy bien, voy a unir aquí varias similares de Andrea Pérez y Mantenimiento de Infraestructura, que hablan, ¿tenemos alguna idea de cuánto podría durar la inmunidad de las vacunas? Nos va a tocar vacunar por cada cuánto. Se habla de una inmunidad por 40 días. Tema de la inmunidad, doctor, más o menos es la inquietud. ¿Cuánto podría durar? Nada, no se sabe todavía, pues porque obviamente los primeros ensayos de vacunas se hicieron por allá a mitad del segundo semestre del año pasado, entonces solamente tenemos reportes hasta ahorita de lo que esas personas llevan en vacunas. Estudios más o menos proyectados que se tienen ahorita, después de haberme dado coronavirus, yo debo tener una inmunidad que va más o menos por 3 meses. De hecho, el diagnóstico de reinfección por coronavirus se hace después de los 3 meses. Hay algunos estudios que dicen que me puede dar inmunidad entre 6 y 9 meses, pero generalmente después de 6 se considera que no es suficiente la inmunidad.
de los que les dio ya coronavirus, y que entre más grave sea la enfermedad que yo haya sufrido, tengo un poquitico más de protección. De hecho, a quien le dio coronavirus asintomático tiene un riesgo de que cuando se reinfecte le pueda dar más duro la enfermedad. Con la vacuna se sabe por ahora que al menos entre 6 y 9 meses es segura la inmunidad con la vacuna. Más allá del año no se sabe. Este año van a empezar los estudios para saber si se necesitan refuerzos de la vacuna y cada cuánto se necesitarían esos refuerzos. Entonces no hay un estudio grande que digamos con seguridad, tengo 10 años, no, tengo un año. Es que apenas vamos para el primer año, vamos para el año de los primeros vacunados. Entonces hasta ahí vamos, hasta ahí podemos decir con seguridad cuánto me va a proteger esa vacuna. Lo que sí es cierto es que disminuye la severidad en caso de infectarme y disminuye la transmisibilidad también. Muy bien. Ana Mejía dice muchas gracias por la información muy clara. ¿Qué tipo de eventos adversos se han presentado? Se dice que neurológicos. ¿Qué de cierto hay en esto? Listo, entonces hay que responder dos cosas con eso. La primera es en cuanto a la vacuna del coronavirus. Hasta el momentico, menos del 0.01% han tenido complicaciones. De esto han sido casos aislados de anafilaxia, y los casos aislados de anafilaxia han sido pacientes que ya tenían antecedente de haber hecho anafilaxia antes. ¿Qué es anafilaxia? Una reacción alérgica severa. Y la peor complicación es el angioedema, que es el edema de la vía aérea y que necesiten de pronto intubarse o que tengan riesgo de ventilación mecánica. Esos han sido los más graves y han sido muy poquitos, han sido muy contados. El resto de reacciones de complicaciones han tenido que ver con alergias, y esas alergias la mayoría son cutáneas, o sea, presentan enrojecimiento, les pica la piel, tienen algo de empeoramiento de su condición asmática, los pacientes que lo son, pero han sido muy poquitas y, como te digo, en general todo ese grupo grandotote es menos del 0.01%. Cuando hablamos de reacciones a las vacunas y de lo que podría causar, ahí sí es distinto. Nos toca meternos a la red de todas las vacunas que hay. De hecho, hasta ahorita se lleva un registro muy estricto de vacunas con el COVID, porque desde hace muchos años, hay reportes de complicaciones con otras vacunas. Y hay vacunas que han tenido complicaciones que son porcentajes mucho más altos. Ejemplo, la del polio. En 1976 hubo por allá unos 2 años de muchas complicaciones con la vacuna de la rabia, que se hacía directamente de cerebros infectados de animalitos, y traían complicaciones. Y en general, la mayoría siguen siendo lo mismo. Casi todos lo que dan son alergias. ¿Qué complicaciones neurológicas importantes existen? Con la de polio existía la posibilidad de convulsiones, que ninguna de ellas, pues al menos graves, no fueron. Y con algunas otras se ha encontrado que puede dar Guillain-Barré. El Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune, que en eso se basa la inmunidad, pues, de las vacunas, en que yo produzco anticuerpos y que encuentran similitud con los nervios periféricos del cuerpo, y por eso puede producir debilidad. ¿En otras vacunas se ha presentado? Sí, se ha presentado Guillain-Barré. ¿Ha sido grave? No. De hecho, el Guillain-Barré normalmente en la población, que de hecho el Guillain-Barré se cree que puede dar por anticuerpos que se generan luego de una infección, bien sea gastrointestinal o respiratoria. O sea, que normalmente a mí me puede dar una gripa o una diarrea y después de eso desarrollar Guillain-Barré. Igual ha pasado con estas vacunas. Cuando pasa normalmente en la población, es muy bajo el riesgo de complicaciones serias al Guillain-Barré. Cuando es por vacunas, se ha encontrado que es mucho más bajito que en la población general. Y por último, cuando vuelven y analizan todos los casos de complicaciones que hubo, sobre todo en neuro, esas dos complicaciones grandes, convulsiones y Guillain-Barré, muchas veces no se logra tener claro si fue por la vacuna o fue por otra cosa. ¿Qué ha dicho la OMS con respecto a esto? Sí, es innegable que se pueden presentar complicaciones, pero ¿qué es lo más claro? Que así las complicaciones se presenten son mucho más bajitas que las complicaciones a saber que yo me voy a infectar por coronavirus. Esas sí son muchísimo más grandes. Entonces sí, como conclusión puede dar. Segundo, la mayoría son muy leves. Tercero, no se ha logrado demostrar que todas estén relacionadas directamente con la vacuna. Y por último, que si dan, son mucho menos frecuentes a las complicaciones que tengo yo si me enfermo por no haberme vacunado.
Perfecto, doctor. Lina Ochoa pregunta, si un adulto mayor, después de vacunarse con vacuna de influenza, ha terminado con bronquitis, neumonía, ¿se recomienda vacunar para SARS-CoV-2? Sí, hasta el momentico, ninguna de las complicaciones que haya presentado antes con vacuna, excepto la alergia, está pues como contraindicando o dando una alarma para tener cuidados al vacunarse. Es común que se presente la neumonía después de las vacunas de influenza. Eso ha sido una de las cosas también que se ha presentado como complicaciones. Hasta el momentico, con esos 198 millones de dosis que se han aplicado en el mundo, no ha sido reportado el primer caso de neumonía después de COVID. Así ya antes hubiera tenido este tipo de reacción con las de la influenza. Colombia no es muy juiciosa vacunando para influenza en su población, pero hay otros países y sobre todo a nivel de salud, pues de trabajadores de la salud, son muy juiciosos en la aplicación de este y ninguno de ellos ha reportado complicaciones de ese tipo hasta ahorita. Listo, perfecto. Yo quisiera hacer, doctor, una adicional que depende mucho, es como el principal temor, usted lo mencionó, pero hacer énfasis. ¿Se saltaron algo en este proceso? ¿Por qué la vacuna fue tan rápida? ¿Por qué a diferencia de las otras vacunas que exigen tanto tiempo, esta salió tan rápido? ¿Qué hubo de diferente en esta para que eso se hubiera logrado? Bueno, de eso ya hay varias cosas pues, que han reportado. Quien quiera busca en internet, olvido el nombre en este momento, del encargado pues, de infecciosas y de vacunas en Estados Unidos. Tiene unas charlas muy buenas en YouTube en las que habla acerca de eso. Grande, ¿qué es lo que ha pasado? No se ha saltado ningún paso. Como les mostré en las diapositivas, todas las vacunas y ahí en cada fase estaban la cantidad de vacunas que están en ese tipo de ensayo. Todas han tenido que pasar por fase 1, fase 2, fase 3. Todas tienen que pasar el mismo rigor de evaluación. De hecho, no hice énfasis, pero en ese mapa estaban las vacunas que se están utilizando en todo el mundo y en todo el mundo se están utilizando bajo excepción de emergencia, excepto 2 vacunas que han sido aprobadas solamente en un grupo muy pequeño de países. O sea, la aprobación que lo normal no la tienen, se está utilizando como emergencia. Pero ¿qué nos deja tranquilos y por qué se desarrolló tan rápido? Primero, la tecnología que tenemos en los últimos 10 años, que es más o menos lo que ha pasado después de la última grande, que fue la última pandemia de gripa. Hemos tenido demasiada tecnología y lo que se ha hecho con CRISPR, que es una de las técnicas de manipulación genética, y lo que se ha hecho en tecnología en los últimos 10 años ha sido abismal la diferencia con respecto a lo que teníamos antes. Segundo, ya se venía trabajando con el virus. Recuerden que el SARS-CoV-2 es porque ya hubo otras infecciones con virus muy parecidos, muy similares, el SARS, el MERS, y el hecho de que trabajemos con virus tan parecidos, pues ya nos da una ventaja muy grande para trabajar con este. Fuera de eso, nunca habíamos tenido tanta cantidad de enfermos y tanta cantidad de pacientes, lo que facilita hacer un estudio. Quienes son investigadores y trabajan por esa línea saben que cuando uno trabaja con enfermedades de muy poca incidencia, una enfermedad que se presenta muy raro, pues esas investigaciones se demoran años en poder conseguir suficiente cantidad de personas para analizar. Aquí no, aquí estamos en una pandemia que ha matado millones de personas en el mundo y por eso es que hemos logrado tener muchos pacientes, muchas muestras y poder trabajar. Lo otro, como lo mostraba también en las diapositivas, las empresas se han unido. O sea, se ha dejado de tener tanto secreto con el desarrollo y empresas como AstraZeneca y los de Rusia, que desarrollaron Sputnik, trabajaron con lo mismo, que eran vectores virales, y han compartido información para poder salir adelante. Y lo último es que por ser pandemia y porque esto pues, nos está matando a todos, los gobiernos han hecho esfuerzos económicos muy grandes para poder impulsar el desarrollo de estas vacunas. De hecho, se los mencioné, hay más de 170 vacunas en desarrollo para solo las poquitas que se están aplicando. ¿Se saltaron pasos? No, todos tienen el mismo rigor. ¿Se están aplicando como emergencia? Sí, como emergencia es porque no sabemos qué va a pasar más allá de un año, porque apenas no llevamos ni el año con los primeros vacunados. Pero hay que tener muy claro que el 95-96% de las complicaciones y efectos adversos con las vacunas pasan en los primeros 60 a 90 días.
no pasan de ahí, no pasan de ese tiempo. Distinto a los medicamentos que se toman crónicamente, que yo no sé qué me va a aparecer en 5 o 6 años. Con las vacunas no es así. Las vacunas, los efectos adversos que los presentan la mayoría en el primer mes, máximo al segundo mes. Entonces, no, pasos no se han saltado, se ha hecho muy juicioso, solo que por ser pandemia, pues obviamente tenemos mucho más casos para poder analizar y trabajar en eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces creo que para cerrar, pues veo el último comentario ahí. Sí, hemos avanzado demasiado rápido en cuanto a vacunación. O sea, es un esfuerzo que ha sido el resultado de muchas cosas juntas. Pandemia, interés, me faltó mencionar, los voluntarios para vacunas han sido demasiados, han sido muchísimos, a diferencia de otros estudios. ¿Por qué? Porque es que el temor ante una pandemia es algo demasiado importante y que nos ha movido a todos a poder trabajar con esto. Entonces, nada, después de esta presentación, pues como lo que nos interesaba como instituto era que resolviéramos dudas. Las dudas no solamente son de los que no se quieren vacunar, sino incluso de los que quieren vacunarse. Entonces, nada, a todos muchísimas gracias por haber participado. Y si alguien quedó con alguna otra duda, pues puede contactar al grupo de epidemiología, contactar a mí, y de manera personal tratamos de resolver las dudas que tengan. Perfecto, doctor. Aquí hay 2 manos levantadas. Alejandra Palacio, no sé qué más quiere adicionar. No, Gloria, era básicamente como con respecto a la inquietud que tiene el doctor César y me imagino que muchas de las otras personas con respecto a todo el tema pues de priorización. La información que se nos ha brindado desde los entes territoriales casi que es del día a día. Hoy nos dicen para mañana qué es, pero básicamente la información que cada prestador tenía que montar en su plataforma para incluirse en Mi Vacuna estaba relacionado con el servicio en el cual trabajaba ese profesional, la profesión, si era área COVID o era área no COVID, y a partir de ahí allá cruzaban como las variables para la priorización. Hemos identificado casos de profesionales de nosotros que teniendo la misma información quedan priorizados distintos. De todas maneras, las secretarías también a su vez están haciendo como otro ejercicio. Esperaría uno que se surtiera de esa manera, o sea que en primera línea, como se indicó desde el principio, pudieran cubrir todo el personal que siempre ha estado en área COVID, iniciando con el personal de cuidados intensivos. Esa era como la intencionalidad. De todas maneras, una vez tengamos ahora la reunión con el Hospital General, que va a ser nuestro padrino, la idea es como aclarar mucho como esa información para que realmente logremos que para el instituto y de acá en adelante pues se sigan como surtiendo esas etapas, o sea que podamos vacunar primero al personal que ha estado más expuesto. Y lo que decía la doctora Marta, ya la tarea, si ya vieron que pertenecen a la primera etapa. ¿Qué es primera etapa? Personal de los servicios de urgencias, UCI, hospitalización, que estén en áreas COVID, laboratorio y ya servicios generales que estén en esas áreas. Si no aparecen priorizados, que le envíen un correíto a Diego, a Alejandro Zuluaga y a mí para mirar a nivel interno con el ministerio directamente porque no está cargando la información. Muchísimas gracias. Gracias, Aleja. Viviana Peña tiene la mano levantada. Bueno, la bajo. A Diego Cardona acá en el chat compartió un link para que sea diligenciado, se los pedimos encarecidamente porque esto también debe quedar como un registro de capacitación. Entonces, antes de salir, por favor, les pedimos a todos que lo diligencien. Al doctor Camilo, muchísimas gracias, muy clara la información y sobre todo muy útil. La idea es que nosotros como colaboradores del Instituto Neurológico, como empleados del área de la salud, nos aseguremos de tener información muy clara de fuentes muy buenas para poder orientar a nuestra familia, a nuestros amigos, porque cuando uno trabaja en una institución de salud, la gente lo está buscando a uno como referente y es importante que todos manejemos la información como debe ser, porque este sí es un tema realmente de responsabilidad. No sé si hay algo más.
Gracias, Camilo. Muy interesante, muy bueno. Muchas gracias a ustedes. Feliz día. Listo, perfecto. Que tengan un Muchas feliz día. gracias, que estén muy Estén bien. muy bien, hasta luego. Gracias, feliz día para Hasta luego. todos. Hasta luego. Hasta luego.